Mi casa se encuentra ubicada en el Cerro del Vigilante, en la colonia Romero de Terreros. Es una casa común, solo que un poco vieja. Cuando la compraron mis padres, ya tenía un par de décadas de ser construida, y eso fue hace más de 18 años. De chico uno cree en fantasmas, pero le da una explicación irreal como si fueran seres que vinieran de otro planeta, específicamente a asustarnos. Con el tiempo he aprendido que esa tal vez no sea la razón más veraz, ya que he llegado a la conclusión de que los fantasmas sí existen, pero no para hacernos la vida miserable, sino para mejorar la suya. Tenía 8 años cuando ocurrió el primer suceso paranormal en mi casa. No sé si llamarlo así, pero recuerdo el miedo escalofriante que sentimos mi hermana y yo. Dormíamos en el mismo cuarto cuando un día, al ya estar durmiendo, nos despertaron unos pasos un tanto toscos cerca de la puerta de nuestra recámara. Mi hermana en su cama y yo en la mía, permanecimos asustadas sin decir palabra alguna, hasta que decidimos pasar la noche en el cuarto de mis padres. Los años pasaron y los sucesos no se detuvieron. De hecho, se han vuelto una constante y algo con lo que hasta cierto punto hemos aprendido a vivir. Hace algunos años, cuando mi hermano tenía unos 9 años, estaba jugando en su cuarto, cuando de pronto vio un hombre viejo parado en el pasillo. Fue hacia mi mamá y le preguntó que por qué había un hombre en la casa. Cuando mi mamá, asustada, fue a revisar, ya no había nadie. Al poco tiempo se acercó la Navidad. Recuerdo que estaba en mi cuarto, arreglándome para la cena, cuando de pronto oí que gritaban mi nombre. Era una voz femenina, por lo que intuí que era mi mamá, la única mujer en la casa en ese momento. «¡Jessica!», oía, y yo reaccionando contestaba «¿Qué?». Después de 3 veces que me gritaran, me harté y salí a buscar a mi mamá para ver qué era lo que quería, y resultó que nadie me había llamado. Esa misma Navidad, toda mi familia se encontraba sentada en la sala, y la puerta estaba abierta. Mi hermana vio pasar un hombre vestido de blanco y se desconcertó, pero pensando que era una alucinación, decidió no hacerle caso. Casi inmediatamente después, su mirada se juntó con la de mi tía, quien había visto la misma imagen en el mismo lugar. Por otra parte, hace apenas unas semanas me encontraba muy preocupada buscando un libro. Se lo había pedido a mi papá y me dijo que no lo tenía. Entonces, busqué en internet el cuento que necesitaba leer del libro, pero no corrí con suerte. De pronto, sonó el teléfono. Para ir a contestar se debe pasar por enfrente de un librero, y es entonces que me detuve en un punto sin saber la razón. Cuando regresé de contestar la llamada, volví al punto donde me había quedado pensativa, y ahí estaba el libro que buscaba. Todas estas historias son reales, y ha pasado tanto tiempo desde que nos mudamos que me he acostumbrado a la idea de que alguien cohabita con nosotros. Quizás es alguien muy culto que lee en sus ratos libres, o tal vez sea alguien que vivía en la que ahora es mi casa, que simplemente la extraña y merodea por sus pasillos en busca de tranquilidad, escapando un poco quizás del ajetreado mundo espiritual. En la casa de mi tía espantan. Ya han pasado varios acontecimientos con diferentes personas que aseguran los hechos. Dicen que mi abuela murió un día que no había nadie más en casa, que solamente mis primos. Sin embargo, conforme pasa el tiempo, se han encontrado otras razones de que en esa casa espanten. Desde que soy pequeña recuerdo que me contaron que a mi papá no le gustaba dormir en la casa de mi tía Lila. En
En esa casa mi abuela tenía una habitación como su preferida y siempre la ocupaba. Después de su muerte, mi tía decidió volverla a cuarto de visitas. A los pocos meses de esto, mis padres decidieron ir a Puebla y pasar la noche con la tía Lila. Al dormir, mi papá sintió una presencia que no la dejaba despertar, pero que al mismo tiempo era reconfortante. Le dio un beso en la mejilla y se marchó. Años después, cuando yo ya había nacido, sentía que algo del área de las recámaras de esa casa no me gustaba. Tenía cuadros muy extraños. De hecho, uno era el retrato de una ofrenda. En la sala de televisión había un altar pequeño con las fotografías de mis dos abuelos, altar que hasta la fecha no se quita. El escenario era ya de por sí escalofriante. Pasaron aproximadamente 15 años y mis papás, uno de mis hermanos con su esposa y yo, decidimos quedarnos en casa de mi tía. Mi cuñada no sabía nada sobre estas historias porque era muy miedosa y ya no habría ocurrido ningún acontecimiento de este tipo en ese lugar. Esa noche, mientras yo dormía en el sofá de la sala de televisión, escuché gritos horribles. Inclusive pensé que estaban asaltando a alguien en la calle. Del susto corrí al cuarto donde dormían mis padres. Mi mamá salió de la recámara y asomó a las otras, en las cuales mi hermano Antonio y su esposa estaban muy asustados. Cuenta mi hermano que sintió una presencia muy extraña y su esposa también. A pesar de estar dormidos, gritaron y se cayeron de la cama. Era una enorme sombra negra, una figura femenina con falda amplia, pero a la que no le alcanzaban a ver el rostro. Sin embargo, para no armar un alboroto, no contamos nada a nadie y dejamos las cosas así. Meses después, mi hermano Esteban y su esposa, mis padres y yo, decidimos ir a visitar a mi tía nuevamente. Y como ya era tarde, decidimos pasar la noche allí. A altas horas de la madrugada, después de tratar de conciliar el sueño con la incertidumbre de que se fuera a aparecer algo, escuché un grito. En ese momento desperté y pensé que estaba soñando. Sin embargo, los gritos seguían, y esta vez era mi hermano el que decía algo. Mi mamá salió de la habitación. Yo me levanté del sofá y juntas corrimos a ver qué era lo que estaba pasando. Mi cuñada, bañada en llanto, no pudo decir mucho. Simplemente recordaba que no podía despertarse y sentía una presencia que la observaba. Era una enorme sombra negra en forma de mujer que se le iba acercando poco a poco. Como mi hermano no creía mucho en eso, no hizo caso a la situación y siguió durmiendo. Obvio que para mí era imposible volver a la cama y dormir. Ese día decidí no quedarme más en esa casa y hasta la fecha no he vuelto. Singularmente, la familia completa de parte de mi papá decidió pasar Año Nuevo ahí, en la casa de la tía Lila. Mi tía Alejandra y mi tío Humberto pasaron la noche ahí, pero nosotros decidimos quedarnos en otro lado. Al siguiente día después de la cena, mi tío Humberto empezó a contar lo que le había pasado la noche anterior. En la misma recámara donde habían pasado todas estas cosas, una presencia no lo dejó dormir. La misma sombra negra se le acercó, y por más que trataba de volver a conciliar el sueño, la visión aparecía. Fue entonces cuando mi tía confesó que le sucedían cosas extrañas en su casa. Inclusive algunos adornos se movían de su lugar y aparecían en la cocina. Pasó tiempo, y empezaron a hacer excavaciones en un parque al lado de esta casa. Un día una arquitecta llegó tocando la puerta para hacerle unas preguntas a mi tía. La arquitecta le comentó que habían encontrado huesos enterrados en el parque y que no sabían si la zona fue un cementerio o no. Pero para ahorrarse trámites legales, regresaron los huesos a donde estaban y decidieron no comentarlo con nadie.
Hasta la fecha, el porqué de todos estos acontecimientos es una incógnita. Lo gracioso es que casi a todos a quienes les ha pasado algo no son de la familia directa, sino sus esposos y esposas. Pero siempre surge la duda de saber por qué hay algo o alguien que se aparece manifestándose de diversas formas. Crecí en los años 90 en Minnesota. Mis padres se divorciaron cuando yo tenía 8 años y pasábamos fines de semana alternos en la casa de mi padre, la cual estaba embrujada. Esta casa tenía todo tipo de fantasmas que puedas imaginar. Un hombre sombra con una gabardina y un sombrero de ala ancha, otra figura de sombra separada que bailaba por el pasillo, un hombre vestido para ir a pescar, un doppelganger de mi padre, 2 niñas riendo, fantasmas y muchas otras entidades invisibles. El lavaplatos, las radios y las luces se encendían y apagaban automáticamente al azar. Se escuchaban fuertes golpes en las paredes y puertas. Las manijas de las puertas se sacudían y giraban solas. Muchas veces sentíamos que nos tocaban. Mi padre también tuvo un incidente en el que sintió que alguien se metía en la cama con él en medio de la noche, cuando él era el único en la casa. También mi tío dijo haber escuchado a 2 niñas riéndose y cantando en el sótano, mientras él dormía en la planta baja. Al despertar a la mañana siguiente, descubrió que no había niños en la casa esa noche. Entonces, ¿a quién escuchó cantar en medio de la noche? También hubo una plaga de salamandras una noche. Todo el patio estaba cubierto de salamandras, resbaladizas y viscosas. Solo sucedió una vez. No es positivo si eso es paranormal, pero ciertamente es extraño. Una soleada mañana de sábado, mientras visitábamos a mi papá, mi hermano y yo nos levantamos temprano para ver dibujos animados. Yo tenía 8 años y mi hermano 3. Cuando nos sentamos en el sofá, escuchamos 3 golpes en la pared, como a 5 o 6 pies detrás de nosotros. Rápidamente nuestras cabezas se giraron hacia atrás para mirar a la pared de donde provenía el sonido, pero no vimos nada. Mi hermano y yo giramos rápidamente y nos miramos a los ojos asustados. Yo, siendo la hermana mayor, traté de ser valiente. Le dije que no era nada. A medida que volvemos nuestra atención a los dibujos animados, mi pequeño cerebro de 8 años da vueltas. Pensaba, ¿y si ese ruido de golpes que acabamos de escuchar no fueran solo las tuberías, como me habían dicho tantas veces? Que esta vez era un fantasma. Odio cuando vienen los fantasmas. ¿Por qué mi papá no está cerca cuando esto sucede? Mientras estos pensamientos se arremolinan en mi cabeza, lo escuchamos de nuevo, los golpes ahí, en la pared. Pero esta vez viene de algún lugar de la cocina, a nuestra izquierda. No es tan fuerte como la primera vez, y el sonido es diferente, como si alguien estuviera golpeando el mostrador de la cocina, esta vez en lugar de la pared. Rápidamente forzamos nuestros cuellos para mirar dentro de la cocina a la velocidad del rayo, para atrapar a quien sea o lo que sea que esté haciendo ese ruido. Una vez más, no hay nada allí. Tomo una respiración profunda. Una vez más fingí ser valiente y le digo a mi hermano, no es nada, simplemente ignóralo. Mi corazón late con fuerza en mi pecho y hay mariposas en mi estómago a medida que la ansiedad familiar empeora con cada segundo que pasa. Me acurruco en el sofá como una bola. No quiero que mis piernas cuelguen a un lado. Ya no me siento segura.
No se debe confiar en nada. Esta vez el sonido proviene del comedor. Puedo decir que el ruido proviene de la mesa del comedor. Una mesa de madera. Puedo ver toda la mesa desde donde estoy sentado, y no hay nada en la mesa que debería estar haciendo ese ruido. Nadie, excepto yo y mi hermano, estamos despiertos. No hay nadie en el comedor, y no hay una razón lógica para que este ruido de golpes se mueva a nuestro alrededor. En ese momento me doy cuenta de que los golpes se han estado moviendo en un gran círculo a nuestro alrededor. Si esta entidad invisible se va a acercar más a nosotros, el próximo lugar lógico, porque este sería en la sala de estar, donde mi hermano y yo estamos sentados actualmente. El golpe creíamos que estaría en la mesa de café a menos un pie de distancia. Y tan pronto como ese pensamiento cruzó mi mente, el ruido sucedió de nuevo. Y esta vez provenía definitivamente de la mesa de café que estaba a menos de un pie de distancia de nosotros. Instantáneamente doy la vuelta al respaldo de mi sofá en un movimiento de salto mortal inverso y corro a una velocidad sobrehumana hacia la habitación de mi padre. En mi pánico, dejé completamente atrás a mi hermanito de 3 años para que se las arreglara solo. Por suerte, no se quedó atrás. Nos colamos en la habitación de nuestro padre y nos tumbamos en el suelo en silencio. Él se había enojado mucho si lo despertábamos, temprano encima un sábado por la mañana, incluso por un fantasma. Pero, en nuestra conmoción, despertamos a nuestra hermana de 6 años que estaba durmiendo en el piso de nuestro padre. Los 3 niños siempre dormíamos juntos en su piso cuando estábamos de visita. Así que les susurramos en voz baja a nuestra hermana lo que acababa de pasar en la sala de estar. Y mientras le contamos la historia, algo nos llama la atención. Podemos ver una sombra negra debajo del pequeño espacio entre la parte inferior de la puerta y la alfombra. Esta sombra negra se pasea lentamente de un lado a otro en el pasillo junto al otro lado de la puerta de dormitorio. De ida y de vuelta, de ida y de vuelta. Era como que esta sombra nos esperara. Desafortunadamente no recuerdo lo que sucedió después de este punto. De alguna manera, el resto de ese recuerdo se ha perdido con el tiempo, pero estoy seguro de que no abrimos esa puerta. Cuando era niño, mi mamá y yo vivíamos con mis abuelos en su casa de 3 pisos. La casa tenía un sótano, una planta baja y un segundo piso. También había una sala de estar directamente enfrente de las escaleras que conducían al piso de arriba para que pudieras ver la habitación de mi madre a la izquierda y la habitación de mis abuelos a la derecha. Mi habitación estaba más abajo, en el pasillo del segundo piso, pero pasaba mucho tiempo jugando videojuegos con mi tío en el sótano. El sótano era un rectángulo enorme con una habitación directamente a la izquierda de las escaleras y una habitación en la esquina trasera izquierda. Esta funcionaba como una sala de almacenamiento. Todo esto sucedió cuando tenía 8 o 9 años. La primera vez que sucedió fue honestamente lo peor. Estaba en casa. Me había hecho el enfermo para no ir a la escuela. En realidad solo quería jugar. Y como todos en la casa trabajaban, yo estaba solo, y mi tío también estaba trabajando en la escuela. En su habitación, en el sótano, él tenía una Xbox. Entonces, naturalmente cuando todos se fueron, me levanté y fui a jugar al sótano. Estuve allí durante unas horas jugando felizmente, y de repente, en la sala de almacenamiento que mencioné anteriormente, la puerta se abrió muy levemente,
y se podía ver una rendija de oscuridad. Y fue ahí que, tan claro como el día, escucho a mi madre llamarme desde lo que sonaba como el rincón más alejado de la sala de almacenamiento, diciéndome que necesitaba ayuda para guardar algo. Mi mamá no estaba en casa en ese momento, y yo lo sabía. Así que corrí, no apagué nada, y subí por las escaleras y me acosté en el sofá hasta que mi tío llegó a casa de la escuela. Me preguntó por qué dejé la Xbox encendida, y pensó que estaba enfermo y se rió de mí. Yo solo le devolví la risa y le dije que no volverá a suceder. Después de esto, ocurrió algo similar durante una cena familiar en la que tuvimos con mis primos y casi toda nuestra familia, que en ese momento nos visitaban por vacaciones. Mis primos y yo estábamos jugando en la sala de estar. Les dio hambre y fueron a buscar más comida, así que me senté, solo, en la sala de estar, esperando a que ellos regresen. Cuando en ese momento algo me llamó la atención. En la sección de arriba era la puerta de la habitación de mi madre. Esta se había abierto y eran como las 8 de la noche, así que estaba todo oscuro ahí arriba. No había luces porque no había nadie allí. Pero juro que vi a mi mamá saliendo de la oscuridad y me hizo señas con una extraña sonrisa en su rostro. Le grité qué pasaba y ella seguía saludándome. Obviamente salí corriendo de ahí porque sabía que mi madre en realidad estaba en la cocina con mis tíos. Nada como eso volvió a suceder, pero todavía me da escalofríos cuando pienso en ello.